son capilares tortuosos. Y en el cuadrante 2 y 3, que son los dos de abajo, son característicos de dermatomiositis. Como pueden ver, se ven capilares grandes o megacapilares, se ven hemorragias y se ve neovascularización, que esas son las tres características de la capilaroscopía de dermatomiositis. Otra afectación que se puede presentar en este grupo de patologías, pues es la calcinosis, sobre todo cuando hay una evolución de mucho tiempo, principalmente en dermatomiositis juvenil, y se va a asociar a estos dos anticuerpos. La calcinosis puede ser intracutánea, subcutánea, en la fascia o en intramuscular, así como en las zonas de microtrauma. También vamos a tener ulceraciones cutáneas con infección y contracturas articulares. Pues aquí tienen la imagen, cómo está la calcinosis. La parte posterior de la rodilla hay unas calcinosis bastante grandes, el tratamiento es con colchicina, y también en esta, bueno, ya es una calcificación extensa que incluye el tejido subcutáneo, fascia y el músculo. También está severa, ya está en todo el brazo y el antebrazo, incluso se ve anquilosada esa articulación. Y bueno, otras afectaciones son a nivel articular. Esta puede ser previo al desarrollo de la debilidad muscular, hasta en una tercera de los pacientes. Y bueno, del 20 al 30% de los pacientes lo van a presentar en la evolución de la enfermedad. Sobre todo, las características de esta afectación articular es la inflamación poliarticular, que va a ser simétrica, que afecta predominantemente metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, muñecas y rodillas. Como pueden ver, pues se parece mucho a lo que vimos en artritis reumatoide, exceptuando que aquí no es erosiva o muy raras veces es erosiva, y esto puede ser cuando los pacientes tienen el factor reumatoide o los anticuerpos anti-PL7, que es antisintetasa. Y bueno, los síndromes que... los pacientes que tienen el síndrome antisintetasa, especialmente con anti-HO1, hasta en el 75% se va a dar esta afectación articular. Si en un 55% con anti-HO1 desarrollan lo que es artritis, 25% artralgias y 19% alteraciones en la alineación. Y pueden ver aquí la imagen, se ve el eritema en sus manos, se ve la inflamación poliarticular, se ve incluso un poco de problemas en la alineación articular. Otro sistema puede ser a nivel pulmonar, puede presentar falla respiratoria, pero realmente esto es raro, solo el 5%. Y enfermedad pulmonar intersticial difusa se ha descrito hasta el 19% de los pacientes, sobre todo en niños, y hasta el 46% de pacientes adultos. En una tomografía axial computarizada se puede encontrar lo que son nódulos, opacidades lineales, vidrio despulido y fibrosis. Y bueno, la alteración pulmonar se asocia mucho a lo que es la presencia de anti-HO1 hasta en un 70% de los pacientes. Y aquí pueden ver las opacidades, el cristal en vidrio despulido, los fibrosis y bueno, algunos nódulos. También pueden presentar neumonía intersticial no específica y intersticial usual. La no específica es la que tiene mejor pronóstico porque tiene una mejor respuesta a lo que es la terapia inmunosupresora. A nivel de corazón, pues pueden presentar pericarditis, miocarditis, defectos en la conducción y afección valvular. Y bueno, esto, el que tengan una pericarditis es una causa de mortalidad hasta del 20%. Entonces, es de tener cuidado y estar en observación constante a este paciente o tener en observación constante. Y también pueden presentar disfunción diastólica y pericarditis. Sobre todo en niños es lo que más se ha encontrado en comparación con controles sanos, esto según el estudio de Schwartz, y se asocia principalmente a la presencia de anticuerpos anti-reconocimiento de señal de partícula. A nivel gastrointestinal van a presentar disfagia hasta el 25% de los casos, puede afectar el 60% en el curso de la enfermedad y pacientes con anticuerpos anti-SRP.
El síndrome antisintetasa ya lo hemos venido mencionando. Se asocia más a lo que es la presencia de anti-Ho1 hasta en un 75%, y bueno, las características son las manos de mecánico, el fenómeno de Raynaud, la enfermedad pulmonar intersticial difusa, la inflamación articular, la fiebre, y también es la presencia de este síndrome pues es de alta mortalidad. Las manos de mecánico las tienen aquí, como pueden ver es una hiperkeratosis en la región lateral y palmar de los dedos de las manos. También de los pies se puede presentar, puede haber fisuras no dolorosas, interdigitales, y bueno, también habíamos mencionado que lesiones en el lecho periungual. Vean aquí cómo están agrietados los dedos. Y pues es importante que si llega un paciente con esta situación, pues descartar, porque bueno, su nombre dice manos de mecánico, entre comillas. Las personas que utilizan en su día a día sustancias pues muy agresivas para el organismo, como son los mecánicos, los gaseros, a lo mejor los albañiles, pues también pueden tener las manos así de resecas, y pues es importante descartar que no tenga esta situación el paciente y no pensar luego en una dermatomiositis, porque pues quedamos que esta es una patología rara. Aquí vean, mencionábamos que en una capiloroscopía se presentaban las hemorragias, los megacapilares y la neovascularización. Aquí, sin necesidad de la capiloroscopía, pues ya pueden ustedes observar los megacapilares y la hemorragia. Y bueno, el 95% de los pacientes pueden tener una afectación pulmonar, puede presentarse con disnea aguda, la cual va a ser de alta mortalidad, y también la afectación pulmonar puede preceder a lo que es la miositis. Estamos hablando del síndrome antisintetasa, ¿sí? Entonces, ¿qué contiene el síndrome antisintetasa? Fenómeno de Raynaud, fiebre, afectación pulmonar, las manos de mecánico. También se puede presentar el síndrome seco, el rash o dermatomiositis, y pues como tal la miositis y la inflamación o el dolor articular. En el caso de que haya dermatomiositis amiopática, lo más frecuente de esta situación es cuando hay un síndrome de sobreposición en niños con esclerosis sistémica cutánea o en adultos con, se ha visto que en los adultos con una dermatomiositis amiopática, después de un tiempo progresa a lo que es la dermatomiositis, hasta un 20%. ¿Qué quiere decir esto? Que durante un tiempo no tienen la afectación cutánea, muscular, y por eso es amiopática. Sin embargo, 20% de ellos, después de un tiempo, sí la van a empezar a presentar. Y en estos pacientes también hay un incremento en el riesgo de la presencia de enfermedad pulmonar intersticial difusa y de malignidad. Quedamos que cáncer cervicouterino, cáncer de ovario, de pulmón. Los criterios me los van a dar ustedes. El diagnóstico pues se tiene que hacer mediante estudios de laboratorio, ver algo característico aquí son las enzimas musculares. Sin embargo, estas son sensibles pero poco específicas. Las que más se van a elevar es la creatinina fosfoquinasa en el caso de dermatomiositis juvenil. Es la menos sensible con evolución crónica. Y bueno, estudios de anticuerpos, y ya habíamos mencionado los tres más específicos: antisintetasa, antirreconocimiento de señal de partícula y anti-Mi2. En el de anti-Mi2, del 5 al 14% van a estar positivos en dermatomiositis, anti-PRS del 4 al 5% para polimiositis de inicio agudo, con posible aumento de la afectación cardíaca y distal, y los antisintetasa, que son varios, pero que el más común va a ser el anti-Ho1, pues se asocia del 20 al 26%, y clínicamente el paciente puede presentar el síndrome antisintetasa, que ya habíamos mencionado: fiebre, enfermedad pulmonar intersticial, poliartritis, fenómeno de Raynaud, manos de mecánico, y bueno, estos responden de forma incompleta al tratamiento con corticoides. La resonancia magnética se tiene que hacer con contraste, y pues cuando se hace esto se va a ver las zonas brillantes, son aquellas que presentan inflamación.
Y bueno, esta no está incluido en los criterios de clasificación, sin embargo, pues es importante porque quedamos que puede ser de mal pronóstico la afectación pulmonar. También se hacen una electromiografía, en esta se va a presentar una tríada electromiográfica caracterizada por unidades motoras miopáticas, que bueno, tiene una amplitud disminuida, es de corta duración y es polifásica. Si hay una denervación de potencial, que es otra componente de la tríada electromiográfica, bueno, esta se va a dar o se reconoce por la presencia de ondas de Sharp positivos, por fibrilaciones espontáneas y por actividad insercional. También va a haber descargas repetitivas de alta frecuencia. Estos tres son la tríada electromiográfica para las miopatías. Y bueno, otro estudio que es de gran importancia, pues es la biopsia muscular. En esta se tiene que encontrar infiltrado inflamatorio, sobre todo por linfocitos TCD4 o TCD8, y pueden ver ustedes en esta imagen, también se ve la atrofia muscular o la atrofia del miocito, la presencia del infiltrado inflamatorio. En la B incluso hay una necrosis. Y bueno, el diagnóstico diferencial se tiene que hacer con aquellas patologías que pues también tengan como característica una debilidad muscular, como puede ser una atrofia muscular espinal, como puede ser un Guillain-Barré, como puede ser una distrofia de Duchenne, de Becker. Pues hay varias patologías. Si hay una afectación, no sé, de vascular, puede ser un artritis reumatoide, una esclerodermia, e incluso el propio lupus eritematoso. Entonces es una lista enorme de patologías con las que se tiene que hacer el diagnóstico diferencial. Ya mencionamos aquí las características para dermatomiositis y polimiositis, pues es la debilidad proximal y simétrica. Para miopatía por cuerpos de inclusión es más distal, es asimétrica, se presenta mucho en cuádriceps, en brazo, bueno, distal y mano. Y en la de cuerpos de inclusión, pues en la biopsia se encuentran los cuerpos de inclusión. Y en la necrosante, pues se encuentra en la biopsia la necrosis. Los predictores de respuesta, pues bueno, tenemos de mal pronóstico el que se haya hecho un diagnóstico tardío, el que también esto pues conlleva a un inicio del tratamiento pues tardío, debilidad importante desde el inicio, debilidad de los músculos respiratorios, la presencia de disfagia, que haya una enfermedad pulmonar intersticial o manifestaciones cardíacas, también es de mal pronóstico, el que se asocia a una neoplasia y el tipo de miopatía, la de cuerpos de inclusión, polimiositis versus dermatomiositis y síndromes de sobreposición. Y bueno, los anticuerpos, la presencia de anti-Jo1 y anti-SRP, ya que los anti-Jo1, pues mencionábamos el síndrome antisintetasa, y pues en este conlleva la enfermedad pulmonar y demás. Los que están en amarillo, estos, pues bueno, es de tomarse en cuenta, pero no al 100%, porque hay personas que son de edad avanzada, sin embargo, no es específico, o no tiene tanto puntaje como el retraso en el diagnóstico, la presencia de disfagia, el ser hombre y la presencia o los niveles, perdón, de las creatinina-fosfoquinasa. Para predictores de mortalidad, pues es una edad avanzada, el que haya cardiovascular o respiratorio, y bueno, las causas de muerte más comunes es porque se asocia a una malignidad o a una neoplasia, el que se asocia a procesos infecciosos o la falla respiratoria o enfermedad cardiovascular. El tratamiento, pues bueno, como meta vamos a tener que hay una debilidad muscular, entonces se tiene que mejorar esa debilidad muscular, evitar el desarrollo de complicaciones extramusculares. En el caso de dermatomiositis, pues darle solución a esta manifestación cutánea que habíamos mencionado, pápulas de Gottron, manos de mecánico, el rash, los párpados en heliotropo. Y pues la piedra angular en el tratamiento de miopatías inflamatorias son los glucocorticoides.
No hay ensayos clínicos controlados versus placebo, sin embargo, pues es la piedra angular actualmente. Mejora la fuerza muscular, mejoran las enzimas musculares y bueno, aquí tienen más o menos cómo se maneja. Son dosis iniciales de 1 miligramo por día, siempre y cuando no pasa de 80 miligramos, y estas dosis máximo 4 a 6 semanas. Se tiene que utilizar a la vez o posterior el uso de un inmunosupresor, y la duración del tratamiento promedio es de 9 a 12 semanas, ya con dosis bajas de esteroides como mantenimiento, como es el uso de prednisona de 5 a 10 miligramos por día. Y se tiene que ir reduciendo pues el esteroide poco a poco. Tampoco hay un tiempo determinado, así específico. Obviamente se tiene que valorar la respuesta del paciente que ha tenido al tratamiento. Hay instrumentos para evaluar esta respuesta y pues más o menos son 12 semanas en promedio. Posterior a 4 a 6 semanas de esteroides a dosis altas, pues empiezan a reducir de 20 a 25% de dosis diaria por cada mes, o de 10 a 20% de dosis diaria por cada mes. La dosis de mantenimiento de esteroide pues es de 5 a 10 miligramos día. Y bueno, ¿quiénes nos van a ayudar a ahorrar esteroides? Pues los inmunosupresores. Tenemos de primera y segunda línea. Estos ya habíamos mencionado, se pueden iniciar a la vez o después de un tiempo corto de inicio del esteroide, sobre todo en aquellos pacientes que tengan una enfermedad moderada a severa. Los glucocorticoides, pues bueno, habíamos dicho que se pueden utilizar junto con metrotexate y azatioprina. Los de segunda línea, pues con micofenolato o ciclosporina o tacrolimus. Y bueno, los de primera línea normalmente es los que van dando una mejor respuesta. Y eso sería todo con respecto a las miopatías. No sé si ya está listo el equipo que va a presentar los criterios de clasificación diagnóstica. No, doctora, todavía no. Pensamos que íbamos a pasar hasta mañana. ¿Ya pasaron los de... No. No, doctora, tampoco los de lupus hemos pasado. Ok, entonces primero sería lupus, luego Sjögren y luego miopatías. Ok, entonces, ¿comenzaríamos ahorita? Sí. Bueno. Déjeme presentar la presentación. Doctora, en lo que comienzan los compañeros, tengo una duda. Sí, adelante, con gusto. Es precisamente los criterios de clasificación diagnóstica que vamos a exponer. Incluimos los de la EULAR ACR porque leí que no se usan actualmente todavía como diagnóstico, sino que es como un poco experimental, pero no sé si quiera que los pongamos. Sí, pónganlos, y porque siempre se publican, están un tiempo como a prueba y de ahí le hacen ciertas pues mejoras, a veces quitan, a veces ponen, ven en qué problemas. Y sí es importante que muestren los de Peter y Bohan para dermatomiositis. Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra duda? Pues, si quiere, empezamos con los criterios de tratamiento, doctora. Ok, adelante. De acuerdo. Bueno, hola compañeros, nosotros somos el equipo que va a exponer criterios de lupus y también su tratamiento. La siguiente, porfa, Majo. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las diferentes clasificaciones, de la historia de la clasificación. En 1971 se presentaron criterios para facilitar estudios epidemiológicos y ensayos clínicos. Digamos que esta es la primera que nos presenta. Estaba pues diseñado para que los médicos pudieran tener un mejor registro sobre el lupus. El problema es que
pues no se encontraba bien definido lo que constituía lupus. O sea, tenían una noción no tan precisa de los síntomas que se presentaban en los pacientes, entonces a veces era difícil clasificarlos en si tenían o no lupus, porque no conocían todo lo que podía desencadenar este síndrome. Y también había cierta sintomatología o signos que no eran tan específicos o tan sensibles, entonces a veces los agrupaban y cuando otro médico realizaba otro diagnóstico, pues era poco sensible debido a la falta o que se le agregaban otra sintomatología. 11 años más tarde, el American College of Rheumatology publicó los criterios de clasificación un poquito más específicos, pero antes de que se describiera el síndrome antifosfolípido y, bueno, antes de que incluyeran la parte inmunológica como tal. Ahorita voy a hablar un poquito más adelante de eso. La siguiente, porfa, Majo. Bien, la razón para cambiarse los criterios de clasificación se basó en que hubiera menos procedimientos invasivos. Al principio, para poder diagnosticar lupus, había biopsias que, bueno, como todos sabemos, pues siempre conllevan un riesgo. Entonces, por eso era una biopsia renal para esto. Entonces, por eso se decidieron cambiar los criterios para que se pudiera excluir la biopsia. Entonces, era un procedimiento menos y también arriesgar al paciente menos. También, entre otras cosas que se quitaron, fue el fenómeno de Raynaud y la alopecia, puesto que pues tenían escasa especificidad de criterios y bueno, también había una baja prevalencia en la población. Entonces, a veces daban resultados positivos falsos. Y hasta 1997 se reconsideró la inclusión de los factores inmunológicos, que es como cuando ya los criterios empiezan a ser mucho más precisos. ¿Qué es lo que se incluye con estos factores inmunológicos? Cuerpos antifosfolípidos, anticuerpos anticardiolipina, pruebas anticoagulante lúpico y o positividad falsa a las pruebas serológicas para sífilis. Entonces ya tenemos como un laboratorio mucho más preciso para poder diagnosticar esta enfermedad. En 1999, el Comité de Lupus Neuropsiquiátrico sugirió usar definiciones para 19 condiciones neuropsíquicas que, bueno, se presentan en el lupus, en lugar de los que ya existían como criterios neurológicos, que era el trastorno convulsivo y la psicosis. Además, bueno, leyendo un poquito más, encontré que las definiciones de estos trastornos también han cambiado a lo largo del tiempo. Entonces, estas modificaciones, o sea, estas sugerencias son bastante importantes. No han sido aceptadas por la baja especificidad y algunas de estas manifestaciones son raras o también necesitan de otros factores predisponentes en la persona que no contribuyen a la sensibilidad de la clasificación, pero podríamos tomarlo como criterios integrales para el diagnóstico de lupus. Bueno, uno de estos inconvenientes, o sea, digamos que a la parte de sensibilidad, es que algunas de estas manifestaciones, por ejemplo, cefalea, disfunción cognitiva y trastornos del humor, pues pueden ser comunes técnicamente en la población general. Pueden presentarse con o sin lupus o podrían ser de otro carácter, no necesariamente del mismo lupus que se estén presentando en estos pacientes. Por eso es lo que menciono. Y ya metiéndonos un poquito más en los criterios, la regla fundamental, bueno, aquí les presento la clasificación de lupus eritematoso. En la siguiente diapo se ve mucho mejor, pero la regla fundamental es que si un paciente, debe de cumplir al menos 4 de los 11 criterios que aquí se están presentando. La siguiente, por favor, Majo. Bien, como tip para aprenderse estos, no los menciona el libro, no lo hice yo, es que en lugar de considerar los 11 criterios por separado, es útil pensarlo como, o sea, como englobar este tipo de criterios, por ejemplo, afectaciones a articulaciones, si hay afectaciones a piel, a superficies serosas, riñones, los elementos hematológicos y los neuropsiquiátricos. Entonces, cuando vas haciendo, digamos que tu diagnóstico, puedes eliminarlos y enlazar todos a las anomalías inmunológicas. O sea, lupus es básicamente afectación a muchos sistemas y a muchos órganos. Entonces, este es como el consejo que se nos da el tip. Bien,
esta ya es la clasificación, lo divide en 11 criterios: exantema malar, exantema discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, trastorno renal, trastorno neurológico, trastorno hematológico, trastorno inmunológico y los anticuerpos antinucleares. O sea, obviamente esta clasificación ya está un poquito más actualizada. Y bueno, aquí está la definición al lado de qué es lo que se considera cada uno de estos. Entonces, pues una leída, con eso quedan los criterios. Si nuestro paciente llegara a englobar 4 de estos, o sea, le podemos dar bueno, le damos certeza diagnóstica a que tiene lupus. Voy a hablar un poquito más adelante de esto porque digamos que en la vieja literatura la certeza diagnóstica se dividía como, ¿cómo ponerlo? Lo definía como, ¿qué tanta certeza diagnóstica tengo de lupus en poca probabilidad, alta probabilidad, o sea, media probabilidad y alta probabilidad? Entonces, mientras más sintomatología, mucho más certero tu diagnóstico. Y ahora tenemos pruebas inmunológicas que también nos permiten, pues, tener el criterio a la palma de la mano. Pero digamos que la certeza diagnóstica, por ejemplo, cuando empieza el lupus eritematoso, cuando apenas empieza a presentar la enfermedad, los síntomas, con sus síntomas no se puede dar realmente la certeza de que eso es, porque algunas de las manifestaciones se pueden atribuir a muchas otras enfermedades y a muchos otros trastornos. Entonces, lamentablemente, a veces, o sea, tenemos que sabernos bien los criterios, porque si no lo hacemos, podemos empezar a encaminar a nuestro paciente a otros tratamientos, podemos diagnosticarlo con otra enfermedad y se nos presentará cuando las complicaciones pues sean mucho más graves. Entonces, o sea, aquí al lado les puse los síntomas más frecuentes de lupus, y si se dan cuenta, nos podríamos ir por cualquier otra cosa: la pérdida de cabello, la fotosensibilidad. Un paciente que se presenta con una fatiga o dolor de cabeza, lo primero que uno piensa no es en lupus, ¿no? Pueden ocurrir cualquier otra cosa para un dolor de cabeza. Las ulceraciones, podríamos irnos a patologías tipo bacterianas, de exposición a ciertas sustancias. Entonces es importante que si el paciente empieza a presentar una combinación de síntomas que no son tan específicos, pero podrían ir encaminando a uno de lupus, pues es importante mandar los estudios correspondientes para que no se agrave nuestro paciente. La siguiente, Majo. ¿Ya cambió de diapo? No te preocupes. Ya cambió. Ok, gracias. Bien, este diagrama que les puse aquí a la derecha, es como una manera más sencilla de agrupar las manifestaciones o los exámenes de laboratorio que vamos realizando para saber si nuestro paciente tiene o no lupus eritematoso sistémico. Como les mencionaba, es probable que los empecemos a designar como casos probables, definitivos o clásicos. Bueno, así es como antiguamente se hacía, y este árbol de clasificación está basado en los criterios de 1982, que a pesar de que no son los actuales, pues nos sirve para proporcionar un entramado clínico de certeza a nuestro paciente. Como definiciones importantes, el FANA es el Fluorescent Antinuclear Antibody, o bueno, es anticuerpo antinuclear fluorescente, por el tipo de prueba que se hace, y el dsN-DNA, si se presenta en el paciente, bueno, más bien, si se presenta en particular cuando coexisten con anomalías renales, y normalmente están asociados a lupus. Entonces, si se presenta en nuestro paciente, decimos sí o no. Si se presenta y, por ejemplo, en el laboratorio FANA aparece normal, pues probablemente no es lupus. Si se presenta, entonces podríamos irnos encaminando de que es más probable de que tenga lupus. Y así nos vamos, o sea, ahí lo dicen las flechitas como negativo o positivo a las pruebas que se presentan, y así es como vamos descartando o poniendo los laboratorios para saber qué tan probable es que nuestro paciente tenga lupus. Bueno, compañeros, espero que me escuchen bien. Ahora vamos a hablar un poco de los anticuerpos.
primero vamos a comenzar hablando de la prueba de los anticuerpos antinucleares. Actualmente en el KELEI se nos menciona que la condición sine qua non, que en latín significa sin la qua non del lupus establecido, es la prueba de anticuerpos antinucleares, y el término se refiere a una acción o condición necesaria y esencial para que algo sea posible. Sin embargo, los resultados de las pruebas pueden variar considerablemente y esta se ha vuelto común entre los pacientes porque es de gran disponibilidad y porque evidencia los síntomas, pero estos síntomas son inespecíficos y solamente indican una enfermedad como les dije, varía. Entonces, si el resultado es negativo, se descarta la patología, ya que la prueba es altamente específica. Esto quiere decir que la prueba es muy capaz de detectar la ausencia de la enfermedad en los pacientes sanos, es decir, detecta los verdaderos negativos. Sin embargo, si el resultado es positivo, como les comenté, solo se sugiere enfermedad del tejido conectivo. Y si bien el lupus es la más común entre estas enfermedades, pues no te dice específicamente es lupus. Si hay manifestaciones menos específicas, como por ejemplo mialgias, febrícula, cansancio, fenómenos de Raynaud y alopecia, los ANAS pueden encontrarse presentes, pero debe buscarse también niveles de elemento como C3 y C4, leucocitos, plaquetas, hemoglobina, y estudiar la historia, por ejemplo, de fotosensibilidad, si hay fluctuación y con probabilidad incrementa en el 50%. Pero si solamente existen, por ejemplo, anticuerpos antivirales positivos y tenemos solamente, pues no se debe etiquetar como lupus porque podría ser un diagnóstico de fibromialgia. Bueno, los segundos son los anticuerpos contra el DNA bicatenario o DSNA, y estos tienen importante relación con la enfermedad por inmunocomplejos, en particular con la enfermedad renal, como nos mencionó Javi. Entonces, si se encuentran presentes los anticuerpos antinucleares y los DNA y las anomalías renales están coexistiendo con la patología, la certeza del diagnóstico se eleva al 90%. Y ya aunado a un buen seguimiento del curso del paciente, la certeza aumenta hasta un 100%. Otro son los epítopos. Se nos menciona que hay varios epítopos que pueden ser identificados dentro del núcleo celular y estos son capaces de ser positivos en los pacientes con lupus. Entre ellos encontramos las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, que son las SM y RNP, los SSA o RO, los SSB o LA, el DNA monocatenario y otros como matriz nuclear, la región organizadora nuclear, la proteína de tapizado cromosómico y las histonas. Otros epítopos que actúan como dianas para los anticuerpos del suero son las porciones fosfolipídicas de las plaquetas, los marcadores de linfocitos y los antígenos eritrocitarios. Y bueno, finalmente otros que pueden encontrarse en los pacientes con lupus son los anticuerpos contra el centrómero y contra la topoisomerasa, aunque estos, si bien se encuentran en lupus, son más específicos de la esclerodermia. Y bueno, finalmente se mencionan a los determinantes antigénicos AS1 y HSEG5 que también se encuentran en el lupus. Ahora, por ejemplo, aquí es una tabla que nos mencionaba el libro y están los que les acabo de comentar. Y algo importante de aquí es que, por ejemplo, una prueba positiva anti-SM es un marcador específico del lupus. Y pues aquí podemos ver que está asociado con nefropatía membranosa. Otra cosa es que, por ejemplo, en el caso de los anticuerpos anti-SSA que les mencioné que eran RO y anti-SSB que son LA, estos no son específicos del lupus y como ya habíamos visto en los temas se encuentran en los casos de síndrome de Sjögren. Entonces, ¿para qué son útiles en este caso? Pues porque se usan en mujeres que quieren quedar embarazadas. ¿Por qué? Porque estos están asociados al lupus neonatal y este lupus neonatal usualmente presenta bloqueo cardíaco congénito, entonces ayudan a saber que el bebé debe ser observado más atentamente. Y bueno, otro dato es que muchos de estos epítopos nucleares son expresados en la superficie de las células apoptósicas, por lo que su hallazgo sugiere muerte celular.
Y bueno, esta es igual otra tabla que nos mencionaba el libro y en ella ayuda a explicar la certeza diagnóstica y nos menciona que hay una escala de certeza de 5 puntos. 0 imposible, 25 posible pero improbable, 50 posible, 75 probable y 100 cierto. Entonces, por ejemplo, si tenemos anticuerpos contra el DNA bicatenario o SM, pues el diagnóstico va a estar asociado a una certeza del 90%. Y conforme vayan disminuyendo este diagnóstico, van a ser diferentes los anticuerpos que se van a ir encontrando. Por ejemplo, si va disminuyendo alrededor del 80%, pues vamos a encontrar presencia de complemento, o en 70%, en 60% anticuerpos SSA y SSB, 50% y 25%, pues ya no vamos a encontrar alteraciones inmunológicas de estos anticuerpos. Y solamente en los signos vamos a encontrar signos como muy generales, como cansancio leve, artralgias y mialgias. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Dudas, chicos? Creo que alguien había levantado la mano, pero no estoy seguro. Es que no puedo ver la pantalla, no sé si Yo tengo alguien una tiene... duda. Dime. Dale. No sé si me escuchan, porque anda fallando un poco el internet. No, sí, sí. Bueno, bueno, es que me salió la duda porque, como mencionabas, hay varios anticuerpos que son necesarios para llevar a cabo el diagnóstico del lupus. Entonces, en conclusión, no hay como un anticuerpo específico como para diagnosticar el lupus. ¿Sería en conjunto con todos los que antes mencionaste? ¿O hay alguno que tiene una mayor especificidad? No, no hay alguno en específico. Sin embargo, por ejemplo, como nos menciona la tabla, si encontramos SSA o SSB o anticuerpos antifosfolípidos, obviamente va a ser una certeza del 60%, por ejemplo. Y si encontramos ya... El anti-DNA, el 90% ya también te viene en la tablita, pero recuerden, tienen que venir junto con la sintomatología, o sea, te piden los criterios clínicos e inmunológicos. Así es. Como dice Majo, o sea, las pruebas de laboratorio, sobre todo la ANA, varían considerablemente. O sea, normalmente, por ejemplo, cuando se envía una prueba ANA, las pruebas se ordenan para descartar diagnósticos cuando los resultados son negativos. Y, por ejemplo, si una respuesta sale positiva, pues sugiere una enfermedad del tejido conjuntivo. Y lo que pasa es que el lupus eritematoso es el más común, pero no constituye un hallazgo específico, más bien es inespecífico, solo te va orientando hacia el diagnóstico. Ahora sí que es, por ponerlo de otra manera, es un mole de pruebas de laboratorio más tus criterios clínicos, es lo que te debe de dar la certeza a ti como médico para después dársela al paciente de que tiene lupus. Pero así que exista una que diga, sí, si apareces lupus, no hay ninguna. Así es. Sale, gracias, De nada. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Yo hubo una parte que no entendí muy bien, creo que me perdí ahí un poco, que mencionaste que la prueba de ANA es altamente específica, pero... No, es sensible. Bueno, es que venía... es sensible, pero no es específica. Bueno, sí. Es que encontré que la prueba es... o sea, cuando el resultado es negativo, se descarta la patología porque la prueba detecta la ausencia de la enfermedad en los pacientes sanos. Sin embargo, si el resultado es positivo, solo, como mencionábamos, se sugiere enfermedad del tejido conectivo. Ok, entonces sería como específico, pero para enfermedades del tejido conjuntivo. Exactamente. Ok, gracias. Como es sensible, digamos que los sensibles, o sea, las pruebas que son altamente sensibles, es para descartar a los que aparecen negativos. Y las específicas, o sea, cuando decimos que es sensible, es que si no aparece, lo más probable es que no haya lupus. O sea, pero no es específica para decir si aparece positivo, chale, sí es lupus. O sea, nada más es para descartarlo técnicamente. ¿Sí quedó o nada más hice más bolas? Con lo de Majo entendí bien. Ok. Gracias. Ok. Bueno, pues vamos a continuar.
Bueno, yo les voy a hablar acerca de los nuevos criterios para la clasificación del lupus. Estos fueron establecidos por el Colegio Americano de Reumatología y la EULAR. Como objetivos, estos nuevos criterios tienen diagnosticar la enfermedad en las personas con lupus eritematoso sistémico autoinmune verdadero y no diagnosticarlo en caso de enfermedades imitadoras, como pueden ser infecciones víricas, artritis reumatoide, enfermedades del sistema hematopoyético, síndrome antifosfolipídico, entre otros. También debe determinar, bueno, determina cuantitativamente de acuerdo a la importancia de cada síntoma. El diagnóstico temprano de la enfermedad también es un objetivo con estos criterios, pues nos va a ayudar a detectarla antes de que las enfermedades, o bueno, las afectaciones logren un estadio avanzado de lesiones orgánicas. También tiene como objetivos diagnosticar la enfermedad en niños. Por favor. Ok, bueno, como características vamos a tener que los anticuerpos antinucleares son obligatorios, como ya lo habían mencionado nuestros compañeros. Estos van a ser, va a ser el criterio de entrada. Estos criterios constan de 7 dominios clínicos y 3 dominios inmunológicos. Entre los dominios clínicos tenemos al dominio constitucional, el cutáneo, el de artritis, el neurológico, serositis, hematológico y renal, y entre los inmunológicos tenemos a los anticuerpos antifosfolipídicos, al complemento y a los altamente específicos. Estos criterios tienen una sensibilidad del 96.1% y una especificidad del 93.4%. Se supone que son mayores, o bueno, sí, son mayores que los criterios anteriores. Y vamos a requerir de al menos un criterio clínico y 10 o más puntos para poder clasificar como lupus. Y bueno, cada síntoma va a tener una cantidad de puntos determinada y esta va a ser, determinada por la relevancia clínica que tiene. Y aquí tenemos la tabla de los dominios clínicos y en el constitucional tenemos a la fiebre que nos va a dar una puntuación de 2. En el dominio cutáneo tenemos a la alopecia no cicatrizal, a las ulceraciones bucales, al lupus cutáneo subagudo discoide, al lupus cutáneo agudo. En el dominio de artritis tenemos a la sinovitis o sensibilidad en 2 o más articulaciones con 30 o más minutos de rigidez matutina. En el dominio neurológico tenemos al delirium, psicosis y convulsiones. En el de serositis tenemos al derrame pleural o pericárdico y a la pericarditis aguda. En el hematológico tenemos a la leucopenia, a la trombocitopenia, a la hemólisis autoinmune, y en el renal tenemos a la proteinuria mayor de 0.5 gramos en 24 horas, la biopsia renal y una con nefritis lúpica clase 2 o 5 y 3 o 4. Bueno, entre los dominios inmunológicos tenemos a los anticuerpos antifosfolipídicos, anticuerpos anticardiolipina IgG arriba de 40 GPL o anti-beta 2 GP1 IgG arriba de 40 o anticoagulante lúpico. En el sistema de complemento tenemos concentraciones bajas de C3 o C4. Y de anticuerpos altamente específicos tenemos anticuerpos anti-dsDNA y anti-SM. La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, como criterios adicionales debemos de mencionar que un criterio no se va a cumplir si se sospecha que es provocado por otras causas. Por lo mismo se deben de descartar causas no relacionadas que puedan generar los síntomas. Por ejemplo, otras enfermedades sistémicas del tejido conjuntivo, infecciones, neoplasia.
efectos de ciertos fármacos, enfermedades hematopoyéticas o cutáneas. También debemos de considerar que si hay más de un síntoma en un mismo dominio, vamos a considerar el que tenga una puntuación mayor. Aquí es importante recalcar que los anticuerpos antinucleares deben de haber alcanzado una puntuación de al menos 180. A partir de 180 o mayores ya se va a considerar. Y también es importante mencionar que no es necesaria una simultaneidad entre los síntomas. Tampoco tiene que presentarse el síntoma en el momento en que se evalúa al paciente. Con que se haya presentado al menos una vez y en cualquier momento este síntoma pues se toma en cuenta. Y bueno, tras la publicación de estos criterios han surgido varias dudas porque en ellos no se incluyen manifestaciones clínicas que en ocasiones pueden ser tomadas como síntomas de debut, y esto puede provocar pues un diagnóstico erróneo y un retraso en el tratamiento para el paciente. Ya se cambió la diapositiva, es que creo que se tardan un poquito. Sí, ya se ve otra. Bueno, gracias. Bueno, ahora hablando de la cuantificación de la actividad de la enfermedad, esta es importante porque la determinación sistemática de la actividad es un prerequisito para el tratamiento. ¿Por qué? Porque nos ayuda a cuantificar la actividad, a identificar las posibles reagudizaciones y a predecir su aparición en el futuro. Y bueno, en la actualidad se consideran aceptables al menos estas 5 mediciones formales de la actividad que se correlacionan entre ellas mejor que solo la clínica. Es decir, lo ideal es tener una puntuación estandarizada más el juicio clínico. Y esto es importante porque si solamente consideramos la clínica, esta podría evaluarse con cada signo de modo diferente y pues diferir entre los doctores que estén evaluando los signos y síntomas. Entonces, estos son las 5 clasificaciones, o bueno, las 5 escalas de medición: la SLAM, la SLEDAI, la CIS, la VILAG y la ECLAM. Por ejemplo, SLAM, que es Systemic Lupus Activity Measure, utiliza una escala de puntuación de 0 a 3 para 31 aspectos, y la puntuación total puede variar entre 0 y 84. Sin embargo, se mencionaba que actualmente se desaconseja su uso para la revisión retrospectiva. Y bueno, los 4 primeros miden solo signos clínicos y la VILAG incorpora también la medición de las terapéuticas en la evaluación. Bueno, espero que ya puedan ver la siguiente. Vamos a hablar un poquito de la SLEDAI, que era la que mencionaba el libro. Y en este caso, bueno, es el índice de actividad del lupus eritematoso sistémico que publicaron en 1992. Y esta considera, dependiendo del rubro que estamos evaluando, una puntuación diferente. Por ejemplo, en este caso, considera como variables de convulsiones con 8 puntos, psicosis con 8 puntos, síndrome orgánico cerebral con 8 puntos, alteraciones visuales con 8 igual, de los pares craneales también con 8, cefalea lúpica también con 8 y accidente vascular cerebral también con 8. En el caso, por ejemplo, de la vasculitis, lo evalúa con 8, miositis con 4, y bueno, las siguientes que están con 4 son artritis, presencia de cilindros urinarios, hematuria, proteinuria, piuria, y ya las que se evalúan con 2 son el exantema nuevo, la alopecia, las úlceras bucales, la pleuritis, la pericarditis, la presencia de niveles de complemento, el anti-DNA, y los que se evalúan con 1 son fiebre, trombocitopenia y leucopenia. Entonces, en este caso, ¿por qué es importante? Porque el peso que se le da, o el peso o la importancia que se le da a cada variable no siempre corresponde con el grado de la inflamación. Por ejemplo, no solamente considera inflamación, sino que puede hablar de afección a órganos, puede hablar de potencia letal o puede hablar de amenaza a la funcionalidad.
y esto varía entre las escalas. Por ejemplo, si en SLEDAI estamos considerando afectación del sistema nervioso central, como les comenté, esta va a tener un peso o una importancia mayor porque se le da un puntaje de 8 a comparación que una afección cutánea, que tiene un porcentaje, una puntuación mucho menor. Y ya, bueno, finalmente hablando de un poco de la nefropatía lúpica, aquí está la clasificación de la nefropatía lúpica que fue publicada en 2003. Y habíamos mencionado que esta tiene 6 clases. Clase 1 o mesenquial mínima, en donde... bueno, primero que nada me gustaría comentar que solamente se van a evaluar la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. Entonces, por ejemplo, en la clase 1, que es la mesenquial mínima, tenemos una microscopía óptica normal y una inmunofluorescencia con depósitos. En la clase 2 o mesenquial proliferativa hay microscopía óptica con hipercelularidad, inmunofluorescencia con depósitos mesenquiales y microscopía electrónica con pocitos borrados. En la clase 3 o microscopía óptica con proliferación endro y extracapilar en menos del 50% de los glomérulos y la inmunofluorescencia con depósitos subendoteliales. Y aquí están, por ejemplo, las imágenes, ¿no? De cómo se vería la microscopía óptica, la inmunofluorescencia y la microscopía electrónica. En la clase 4 o difusa hay proliferación endo y extracapilar en la microscopía óptica y en la inmunofluorescencia de depósitos full house. En la clase 5 o membranosa, en la microscopía óptica es similar a la idiopática y hay spikes. Y en la inmunofluorescencia hay depósitos subepiteliales. Y en la clase 6, que no encontré imagen de cómo se veía, pero que también se llama esclerosa, en la microscopía óptica ya más del 90% de los glómerulos están esclerosados. Y bueno, esa es la clasificación general de la nefropatía lúpica, de cómo se vería, por ejemplo, al diagnóstico. No sé si está bien que continuemos con el tratamiento o lo veríamos en la siguiente. Lo dejamos para la siguiente, quedan 6 minutos, entonces mejor para la siguiente. Ok, sí, doctora. Es el equipo de María José. Bueno, chicos, pues se cuidan, que tengan excelente inicio de semana. Nos vemos el miércoles. Muchas gracias, doctora. Igualmente. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Doctora, yo tengo una duda.